Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios. Es muy grato poder compartir contigo la palabra de Dios y poder tener la oportunidad de estar a tu lado en estos minutos al meditar en su palabra. Y así como todos los días también meditaremos hoy un capítulo más de la Biblia, la cual nos dará enseñanzas para cada uno de nosotros que nos ayudan a crecer día tras día. Pero antes de poder meditar en el capítulo 9 del libro de los jueces, vamos a hacer una oración allí donde estamos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das, Señor, y por estar siempre a nuestro lado. Te pedimos siempre tu compañía en nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 del libro de los jueces nos habla acerca de un personaje llamado Ahimelech. Y este personaje llamado Abimelech nos muestra lo que él hizo en su ambición por tener el poder en sus manos. Y nos cuenta lo siguiente el capítulo 9. Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquén a los hermanos de su madre y dijo a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre: yo os ruego que digáis a todos los de Siquén qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobiernen solo un hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre a todos los de Siquén todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Ahimelech, porque decían: nuestro hermano es. En este capítulo nosotros encontramos a Ahimelech, un hombre ambicioso por el poder, el cual comenzó una campaña para poder desprestigiar a los hermanastros suyos, hijos de su padre Jerobbaal, más conocido como Gedeón. Y entonces él comenzó a promocionarse a sí mismo, hablando bien de sí mismo y diciendo que él era la mejor opción y que él era el único que iba a poder llevar al pueblo a momentos de mayor gloria de la que ya habían tenido en algún momento. Y entonces, con estas promesas, aquellos hombres de Siquén, familiares de su madre, deciden escuchar estas promesas y deciden darle su apoyo a Abimelech. Y una vez que Abimelech se sintió apoyado y sintió también que podía, ya estaba obteniendo el poder, él hizo lo siguiente. Nos dice el versículo 4: además le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que lo siguieran. Y yendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los 70 hijos de Jerobbaal, sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con la casa de Milo y fueron y proclamaron rey Abimelech cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquén. Miren este hombre, ¿no?, que estaba tan cegado por su ambición de tener poder, que él vio a aquellos que eran parte también de su familia por su padre Jerobbaal, como sus enemigos, como aquellos que le podían hacer competencia y que le podrían quitar el poder. Y entonces tomó la decisión, al contratar hombres ociosos, vagabundos, se rodeó de gente que no era recomendable para él ni para nadie, y fue y asesinó a sus propios hermanos. Pero uno de ellos escapó, pues él no se dio cuenta, con la cantidad que había matado, de que uno le faltó. Y entonces, cuando él fue proclamado rey y Jotán conoció aquello que se había hecho, Jotán vino hacia el monte Gerizim, y del versículo 7 en adelante, Jotán relata una parábola en la cual él cuenta de que los árboles un día decidieron poner
un rey sobre ellos. Y entonces invitaron a el olivo a ser su rey. Y el olivo dijo, no, yo doy aceite y yo no puedo dejar mi función para poder, no puedo dejar mi propósito para ser rey de los árboles. Entonces le invitaron también a la higuera y la higuera al mismo modo también respondió, yo doy mi fruto y no puedo dejar mi propósito porque ese es mi propósito en la vida para poder ser un rey, algo que Dios mismo no me colocó. Y entonces también fueron ante la vid y la vid también le respondió lo mismo. La planta de uva le dijo, yo pero doy mi fruto y con eso la gente disfruta, hace vino, hace jugo para poder disfrutar. Y él dijo, yo no puedo abandonar esto, pues este es mi propósito. Y después fueron, dice los árboles, ante la zarza, en el versículo 15, 14 y 15. Y entonces le dijeron también a la zarza, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo, si ustedes quieren elegirme como rey, vengan y cobíjense debajo de mí. Pero ¿qué cobijo podía dar una zarza si una zarza es un árbol que no da ni siquiera una buena sombra? Pero esta zarza se vio como alguien que sí podía hacerlo, ¿no? Capaz, aunque no era capaz de nada. Pero esta zarza no se sintió orgullosa y dijo, yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar, no se preocupen, ¿no? Yo soy mejor que todos ellos, yo soy la mejor opción, yo los puedo proteger, no hay nadie como yo, así que vengan aquí y yo los voy a cuidar. Y entonces con este relato de esta pequeña parábola, Jotán lo que estaba tratando de mostrarles a ellos es que ellos habían tomado una decisión muy errada, pues habían nombrado como su rey, un rey de facto, a un hombre en el cual el Espíritu de Dios no moraba, un hombre el cual no conocía ni siquiera cuál era el propósito de su vida en realidad, sino que él tenía pretensiones muy oscuras, muy detrás de aquellas cosas que él prometía. Y entonces ahí nos dice el versículo 16, nos dice, ahora bien, habéis procedido con verdad y con integridad al hacer rey Abimelech. ¿Habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa y la habéis pagado conforme a la obra de sus manos? Ahí en estos versículos que siguen adelante, Jotán le hace recordar cómo Gedeón luchó por ellos y cómo los trajo ahora un momento de paz y les hace notar su ingratitud al elegir a un hijo ilegítimo de él con un espíritu que no era un espíritu de servicio, sino un espíritu ambicioso, un espíritu de querer tener el poder por la fuerza y no importando lo que sea, e incluso destruyendo aquello que en él consideraba su competencia y el peligro para el poder que él quería ejercer. Y entonces aquí vemos que muchas veces nosotros, al no consultar a Dios y al ejercer nuestro derecho de elegir, podemos llegar a elegir mal. Podemos llegar a elegir personas que no son adecuadas para un cargo en el cual ellas no deberían de estar. Y pues aquí vemos después de eso, ¿no? Las consecuencias que vienen, porque a Jotán le dice, no, si ustedes eligieron bien, entonces van a vivir bien, pero si ustedes han elegido mal, pues sepan que van a sufrir. Eso les dijo él en ese momento. Sepan que van a sufrir mucho. Y no solamente ustedes, incluso Abimelech va a morir por el mal que ha cometido. Y dicho y hecho, más adelante vemos que el pueblo se envuelve en una guerra civil tremenda, pues el pueblo mismo se arrepiente de haber elegido a Abimelech y tratan de derrocarlo. Pero Abimelech en ese momento, él no quería ser derrocado porque él quería el poder para sí mismo, él quería servirse, no quería servir a los demás. Él todas las promesas que había dado simplemente era para poder obtener el poder, pero eran simplemente promesas, como muchas veces no recibimos. Nos prometen, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, y usan su influencia, ¿no?, para ganar el poder, y a la hora de poder cumplir sus promesas, no se ve ninguna. La única cosa que se cumple es que se enriquecen, se visten bien a costa de los demás y eliminan a aquellos que consideran su competencia, callan a aquellas personas que consideran ellos que les es peligroso para seguir adelante con su ambición de poder y dominar así todo lo que ellos les venga en gana
dominar y hacer con su pueblo. Entonces, aquellos tarde se dieron cuenta del mal que habían hecho. Y también la palabra de Dios mismo nos advierte ante esto y nos dice, ¿no?, que nosotros no debemos confiar en la fuerza humana ni en nuestras propias decisiones, pensando a veces que elegimos bien. Muchas veces nosotros elegimos mal en sí, por no decir que siempre. Y entonces allí nos muestra que nosotros debemos poner siempre nuestra confianza en Dios, y al ejercer nuestra capacidad de elección, de decisión, siempre debe ser guiada por la mano de Dios, para no elegir de una manera incorrecta y así suframos las consecuencias de nuestras malas elecciones. Y también aquellos que tienen influencia y también Dios los llama para ejercer un poder, nunca se olviden quién se los dio. Y nunca se olviden que si han sido elegidos para tener el poder en alguna comunidad o una iglesia, una comunidad religiosa o también sobre una nación, nunca olviden que ese poder lo da Dios y no lo podemos tomar por la fuerza, y tampoco debe ser usado para fines mezquinos de nosotros mismos, sino para servir a otras personas. Pero también recordemos que al final, sea el lugar donde estamos, nosotros también tenemos un propósito en la vida. Hemos sido creados con un propósito. Uno de ellos es conocer a Cristo. Otro de ellos es amarnos a nosotros mismos. Amarnos, amar a nuestros prójimos, no nosotros mismos, sino amar a nuestros prójimos, servir a los demás. Esos son los propósitos que Dios puso sobre nosotros. No importa el cargo donde tú estás, no importa qué tú seas, tú tienes que ejercer tu función, tu propósito en sí, allí, sirviendo a los demás, de todo corazón, siempre dirigido por Dios. No buscar tener el poder, pues muchas veces el poder corrompe y destruye. Ahora, luego de esto nos dice también aquí que Abimelech no duró mucho tiempo, pues todo aquello que él hizo, como dice un refrán, dice, no todo aquello que tú haces al final la pagas, todo lo que tú siembras cosechas. Entonces Abimelech también lo cosechó. 3 años simplemente duró su gobierno. En esos 3 años la gente ya estaba harto completamente de él. Y después de que él había matado incluso a aquellas personas que lo apoyaron en un momento a él para poder llegar al poder de esa manera, él, cuando iba a destruir otra ciudad con los habitantes que estaban allí, la ciudad de Tebes, nos dice el relato bíblico que una mujer lanzó una piedra desde la torre, una piedra de molino, y le partió la cabeza a Ahimelech. Pero Ahimelech, en su orgullo, tan orgulloso que era, él le dijo a su siervo, le dijo, no, no, mátame tú, porque no quiero que se diga que una mujer me mató. Y pues allí al final, ¿no?, se cumple aquello que Jotán había dicho, ¿no? Si ustedes eligieron bien, van a vivir bien, pero si eligieron mal, van a sufrir las consecuencias de su elección y su ingratitud ante Dios y ante su Padre. Y dicho y hecho, así pasó, ¿no? Porque después nos termina diciendo este capítulo, dice, cuando los israelitas vieron muerto a Ahimelech, se fueron, dice, cada uno a su casa, y así pagó Dios a Ahimelech el mal que había hecho en contra de su padre al matar a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo volver Dios sobre sus cabezas, y se cumplió en ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobal. Aquí nos enseña valiosas lecciones para nuestra vida. 1. No ambicionemos el poder. Muchas veces no necesitamos el poder para hacer algo bueno por los demás. Donde tú estás, puedes tú hacer cosas buenas por los demás. Con lo que tú estás haciendo puedes ayudar a muchos también. Pero entrega también eso en las manos de Dios para que Él te dirija a hacer las cosas de manera correcta, pues Él nos creó para servir y no para ser servidos. Otra lección también que podemos entender aquí es que al elegir a alguien, nosotros también debemos siempre pedir la dirección de Dios para poder elegir siempre con sabiduría a las personas que regirán sobre nosotros, y así un país, pues hoy en día vemos, ¿no?, las consecuencias a veces de elegir mal. Muchos países hoy en día sufriendo guerras civiles, hambre, dolor y demás en sus naciones.
pues no usemos mal nuestra capacidad de elegir, sino siempre pidamos la sabiduría de Dios. Y como cristianos nosotros no tenemos que estar metidos en la política, pero como ciudadanos también, ¿no? Tenemos que elegir, usar nuestra capacidad de elección y pues siempre sea pidiendo la dirección de Dios para así poder elegir de manera correcta y Dios pueda dar el poder a la persona adecuada para poderlo ejercer. Y pues también aquí vemos una noticia muy buena, pues al final de todo, aunque tal vez hayamos elegido mal y por nuestra mala elección tengamos que sufrir dolores y todas las angustias, así como lo estamos pasando hoy en día, ¿no? Pues Dios terminará con todo esto. Y cuando aquí se ve lo que cae es una piedra de molino sobre la cabeza de Melech, eso me trae a la mente una profecía que está en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 45, donde nos dice que en un momento dado una piedra será cortada de un monte, no por mano humana, sino por mano divina, y destruirá todos los reinos de este mundo, y se levantará un reino de paz, un reino que será para siempre, un reino que será dirigido por Dios. Al final todo el mal acabará. Al final esta ambición de poder de muchas personas y el mal que ha traído sobre las sociedades terminará también. Y todo aquello que nosotros vemos sufrimiento y dolor acabará. Y aquellos que supimos elegir bien, aquellos que supimos tomar una buena decisión en nuestras vidas, pues disfrutaremos de ese lugar. En nuestra vida nosotros tenemos simplemente algo que es nuestro de nosotros. Es la capacidad de poder elegir. Elijamos siempre bien. Elijamos a Dios. Pidámosle que nos haga conocer el propósito con el cual nosotros hemos sido creados y que nos ayude a poder ejercer el poder también que tenemos en el lugar donde estamos y ejercerlo de la manera adecuada para poder hacer bien a quienes nos rodean a nosotros. Con estas decisiones de poder elegir siempre a Dios, de poder servir a Dios y también con esta esperanza que tenemos nosotros de que un día todo este mal acabará, vamos a hacer una oración ahí donde estamos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, pues tú, Señor, siempre nos acompañas y nos guías. Y hoy, Señor, hemos visto que nosotros tenemos que tener cuidado muchas veces con el poder, Señor, que se nos da y reconocer que ese poder es tuyo, Señor, y es un poder que tú nos das para poder servir a los demás, Señor, poder ayudar a otras personas. Y también al elegir, Señor, también tú nos puedas ayudar a elegir siempre sabiamente todo, Señor, en nuestras vidas, para poder así no llegar después a sufrir, Señor, malas cosas por elegir simplemente con nuestra propia sabiduría, Señor, que es errada. Y también, Señor, tú nos muestras aquí que un día el mal terminará. Pues esta esperanza, Señor, la tenemos todos nosotros que te conocemos a ti. Y también aquellos, Señor, que aún no te han elegido, también, Señor, tú puedas mostrarle esta esperanza a ellos, Señor. Y que ellos, Señor, puedan también llegar a conocerte a ti día tras día. Y también así, Señor, poder cumplir el propósito en sus vidas, Señor, que es el servicio, el ayudar a otras personas, así como tú lo demostraste cuando viniste a este mundo, Señor, a vivir y a salvarnos al Señor a nosotros. Te pedimos que tú siempre seas nuestro guía, que tú siempre seas, Señor, aquel que nos ayude a caminar hacia adelante, siempre puesto los ojos, Señor, en ti. Te pedimos esto en el nombre de ti, amado Jesús. Amén. Tengamos cuidado con el poder y seamos muy cuidadosos al elegir. Recordemos que Dios da el poder y es para servir a los demás. Y también recordemos que Dios nos puede dar la sabiduría para poder elegir correctamente. Y también recordemos más allá que hay una esperanza grande de que un día Dios levantará un reino de paz, un reino el cual Él lo dirigirá con su mano poderosa. Amén.